Antes de iniciar hoy, y mientras van llegando las demás personas, yo no sé si ustedes de pronto de casualidad, antes de dar preámbulo al temita que nos compete de hoy, vamos a escuchar una pequeña reflexión. Yo creo que ustedes de pronto ya han escuchado esta reflexión, ¿sí? Porque incluso esta es de años, ¿sí? Es de un autor anónimo y se llama Desiderata. De pronto ya ustedes lo han escuchado, ¿cierto? ¿Verdad? Entonces, antes de iniciar la clase, vamos a empezar con esta pequeña reflexión y permítame un segundo, ¿listo? Antes de que... Entonces vamos a empezar con esta primera parte que les estoy diciendo. Y ya, ¿listo? Camina plácido entre el ruido y la prisa y piensa en la paz que se puede encontrar en el silencio. En cuanto sea posible y sin rendirte, mantén buenas relaciones con todas las personas. Denuncia tu verdad de una manera serena y clara y escucha a los demás, incluso al torpe e ignorante. También ellos tienen su propia historia. Esquiva a las personas ruidosas y agresivas, ya que son un fastidio para el espíritu. Si te comparas con los demás, te volverás malo y amargado, pues siempre habrá personas más grandes y más pequeñas que tú. Disfruta de tus éxitos lo mismo que de tus planes. Mantén el interés en tu propia carrera. Por humilde que sea, ella es un verdadero tesoro en el fortuito cambiar de los tiempos. Sé cauto en tus negocios, pues el mundo está lleno de engaños. Mas no dejes que esto te vuelva ciego para la virtud que existe. Hay muchas personas que se esfuerzan por alcanzar nobles ideales. La vida está llena de heroísmo. Sé sincero contigo mismo. En especial, no finjas el afecto y no seas cínico en el amor. Pues en medio de todas las arideces y desengaños, es perenne como la hierba. Acata dócilmente el consejo de los años, abandonando con donaire las cosas de la juventud. Cultiva la firmeza del espíritu para que te protejan las adversidades repetidas. Muchos temores nacen de la fatiga y la soledad. Sobre una sana disciplina se benigno cuerpo. Tú eres una criatura no menos que las plantas y las estrellas. Tienes derecho a existir. Claro, no. Indudablemente el universo comienza como debiera ser. Por eso debes estar en paz con Dios, cualquiera que sea tu idea de Él. Y sean cualesquiera tus trabajos y aspiraciones, conserva la paz con la bulliciosa confusión de la vida. Aún con toda su farsa, penalidades y sueños fallidos, el mundo es todavía hermoso. Sé cauto, esfuérzate por ser feliz. Listo, muchachos. Entonces, antes de iniciar, ¿sí? Con este tema que les estaba diciendo, bueno, no sé, creo que tuvimos problemas al escucharlo. Profesión, si tú tienes la posibilidad de irlo buscando, se llama Desiderata en YouTube, si tú me podrías colaborar, mientras que yo doy preámbulo a la temática del día de hoy, te agradezco mucho. Bueno,
Como les estaba comentando, entonces vamos a hablar hoy del tema que es la autoestima, que es el que nos compete ya el día de hoy, de acuerdo a que veníamos de los bloqueos emocionales, pasaríamos hacia la autoestima, ¿sí? Y la autoestima trata o corresponde básicamente de conocernos nosotros detalladamente, ¿sí? Como les estaba diciendo en la clase anterior. Profe, una preguntita. Cuéntame, Jimena. ¿Es muy necesario mandarle fotos? Bueno, pues es que, pues, pregunto, no sé. Bueno, el ideal de las fotos, y bueno, antes de empezar a abordar el tema, con respecto a las evidencias, es con el fin de que de pronto ustedes tengan una idea más clara, de pronto si se les presenta algunas preguntas o de pronto si quieren que nosotros estemos chequeando los trabajos, pues yo doy esa opción, ¿no? De que ustedes tengan la posibilidad de tener, digamos, como un presentil, ¿cierto? Del trabajo ya realizado. Entonces, la idea es más por esa parte, ¿sí? Y si de pronto llegasen a tener alguna confusión, pues poderles colaborar e indicarles qué fallita es la que están teniendo, pues con respecto al tema que tienen que desarrollar. No sería más. ¿Listo, Jimenita? Ah, ya, profe, lo que pasa es que pues la cámara de mi celular no es que digamos que esté muy buena. Sí. Listo, no te Entonces, preocupes. por eso te digo. Bueno, si tienes la posibilidad de enviarla, mucho mejor. ¿Listo? Pero si no, no hay lío tampoco. ¿Listo? Ah, Bueno, vale, gracias, profe. ¿listo? Bueno, listo. Entonces, como les estaba diciendo, la autoestima como tal nos da a nosotros, ¿cierto? Conocernos nuestras propias atribuciones, de pronto como las cualidades, ¿cierto? De pronto, ¿cuál es el concepto que nosotros tenemos hacia nosotros mismos? Por eso, en los trabajos anteriores, cuando nosotros realizábamos, y hago énfasis en esta parte, del triángulo básico hablábamos de algo que se llamaba la imagen de sí, ¿verdad? En cuanto al prestigio que uno tiene que manejar, bueno, en todo ese tema que uno se abordaba, ¿cierto? Entonces, yo les decía a ustedes, nosotros somos las únicas personas que en realidad nosotros nos conocemos a profundidad, ¿sí? De cierta manera, ¿sí? Porque hay en ciertas actitudes que, como lo dije anteriormente, también nosotros nos desconocemos, ¿sí? ¿A qué punto hago énfasis cuando les digo que nos desconocemos? ¿Sí? Cuando tenemos la posibilidad de pronto estamos pasando por situaciones de pronto que generan alta tensión, ¿cierto? En este caso, un ejemplo más concreto es cuando nosotros pasamos por una discusión, ¿verdad? Entonces tenemos la posibilidad de pronto de desatar, ¿cierto? Ciertos aspectos de nosotros que ni siquiera nosotros conocíamos como esos impulsos y hasta dónde nosotros somos capaces de llegar cuando nos dejamos envolver por este sentir, ¿sí? Entonces el ideal de todo esto es que nosotros tratemos, obviamente, de manejar estas emociones de la mejor manera, ¿sí? Nosotros siempre vamos a ser, vuelvo y lo reitero, muy efímeros en cuanto a lo que estamos sintiendo, ¿sí? Nosotros somos muy cambiantes, ¿sí? Como les decía, hay días que nosotros amanecimos tristes, felices, alegres, y de acuerdo por las circunstancias que nosotros estemos viviendo, ¿sí? El autoestima como tal se va componiendo de esa parte, ¿sí? De vivencias, de situaciones, ¿cierto? Que en ocasiones, pues obviamente van atribuyendo a un carácter, a una personalidad que nosotros mismos vamos a conformar, ¿sí? Por otro lado, voy a indicarles una pequeña situación acá, ¿cierto? ¿Qué significa autoestima como tal? ¿Cierto? Auto significa sí mismo, ¿cierto? Y estima, amor o aprecio hacia nosotros, ¿verdad? Entonces, esta es la derivación del griego como para que ustedes tengan en cuenta de qué se trata esta palabra, ¿sí? Y por qué hace énfasis hacia nosotros mismos. Entonces, si lo leemos desde este vocablo, ya sabemos que autoestima significa sí mismo
Y estima significa amor o aprecio hacia nosotros mismos. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Entonces, lo que nos quiere dar a atribuir esta palabra, ¿sí? Es simple y llanamente que nosotros nos aprendamos a querer a nosotros mismos, ¿cierto? Obviamente aludiendo muchas cosas como el egoísmo, ¿cierto? Que en ocasiones son sentimientos que a nosotros como que también nos llegan y se nos atribuyen acá, ¿verdad? Entonces es importante como aniquilar esta parte. En ese pequeño mapa conceptual, ¿cierto? Tenemos el significado, algunas derivaciones y bueno, de lo que trata el autoestima como tal. Entonces la autoestima puede ser alta o baja, ¿sí? De acuerdo a la personalidad o de acuerdo al manejo que se le esté dando cada persona, ¿sí? Por eso es que ustedes van a encontrar dentro de una sociedad, ¿sí? Diversas esencias, como yo suelo llamar, ¿sí? Hay personas que contemplan dentro de su personalidad esa alta autoestima, ¿sí? Que son personas que se sienten bien consigo mismos, ¿cierto? Que todos los días, yo por eso les decía a ustedes y les daba como la invitación de que se echaran piropos, ¿cierto? Hace 8 días les decía esta parte de que se quisieran a ustedes mismos, que cuando se miraran al espejo se llenaran de esa seguridad, ¿cierto? Que miraran hacia el pasado, pero con el motivo de ese crecimiento personal, no con el motivo de nosotros quedarnos a generar de pronto esos resentimientos y esos rencores que a la hora del té lo que hacen es pues obviamente llenarnos de amargura y en vez de enaltecernos nuestra autoestima, lo que hace es bajárnosla, ¿sí? Creándonos algunos problemitas de personalidad, de comportamientos, ¿cierto? Y como ustedes lo saben, hay muchos tipos de autoestima, ¿sí? Entre ellos está, no sé si ustedes de pronto han notado que hay personajes, ¿sí? Que hay personajes que en ocasiones son demasiado toscos y hasta sobrados en algunas cosas, y que miran como por encima del hombro, por así decirlo, ¿sí? Son estas personas que han enaltecido tanto su autoestima, ¿sí? Que de cierta manera su nivel de egocentrismo es tanto que solo se centran en los beneficios de ellos mismos, ¿sí? Pasando, ¿cierto? Eh, por encima a las demás personas, ¿sí? Yo por eso les digo y voy a hacer énfasis en algo también, y es que todo en extremo es malo, ¿sí? O sea, nosotros nos tenemos que enaltecer, claro que sí, pero de una manera demasiado neutral, por así decirlo, sí, que tampoco nos sobrepasemos esos límites, ¿sí? Porque pues cuando pasa todo esto, lo que hacemos es ocasionar de pronto enaltecer esa autoestima, ¿cierto? Tanto así que lo que hacemos es volvernos tan egocentristas que todo va a girar en torno a nosotros. Claro que cabe resaltar que sí tiene que girar en torno a nosotros, pero de manera proporcional, ¿sí? Medida, ¿sí? No sobrepasando los límites hasta llegar a tal punto de pisotear a las demás personas. ¿Listo? ¿Sí? Tenerlo, ser como demasiado conscientes con las funciones que estamos haciendo, ¿sí? Y vamos a encontrar personas que mantienen su autoestima normal, neutral, ¿cierto? Que es como lo que uno quiere encontrar y es el ideal de todo mundo, ¿sí? Tratar de mantener una autoestima en buen estado, ¿sí? Que nos genere muy buenas condiciones, que nos genere de pronto esa empatía con las demás personas y que sea demasiado neutral y óptima, ¿cierto? Donde sea capaz de una persona considerar sus logros, sus metas, aprenderse a aceptar también cuando tienen esos momentos de caída, ¿sí? Eh, Teniendo la posibilidad de reconocer poco a poco esas debilidades y fortalezas, ¿sí? Llegando a tal punto de trabajar, obviamente, en esas debilidades y, bueno, en esos aspectos que muchas veces lo que hacen de pronto es ocasionar lo que yo les decía,
esos malos comportamientos o que nos van a traer obviamente esas intranquilidades y desasosiegos en nuestra existencia, ¿sí? Y conocemos también esas personas que están enmarcadas dentro de esa baja autoestima, que son aquellas que yo a ustedes les decía, ¿cierto? Que son personas a las cuales encontramos con demasiados síntomas de depresión, ¿cierto? Que sienten que no son aceptadas dentro de una sociedad, ¿cierto? Que cualquier cosa sienten que es un estigma, ¿sí? Por cualquier punto que se le vea. Entonces, lo importante de este caso, ¿cierto? Es obviamente, como yo les decía, acudir a personas que obviamente nos saquen de esos valles cuando nosotros nos encontramos en esa decadencia emocional. Entonces, la idea es siempre ir contrarrestando cuando nosotros nos encontremos en toda esta posición. Bueno, ¿qué influye en el autoestima? Yo les decía hace unos segundos que influían aspectos como las vivencias, ¿cierto? Que nos regalan la vida como tal. De pronto el estudio, la parte profesional, nuestros amigos, nuestra familia, ¿sí? Ustedes saben que dentro de esa primera sociedad hay veces que, como yo les decía, somos vistos de la mejor manera, ¿cierto? Somos vanagloriados, por así decirlos, pero también hay parte que obviamente, como es de conocerse, sabemos que también hay partes que también nos ven de manera negativa, ¿sí? Obviamente también las diversiones, esta parte de espacio que nosotros nos damos, obviamente para reflexionar nosotros mismos, de pronto este proceso de ocio, ¿sí? Ocio es hago ilusión a diversión o espacios que nosotros nos regalamos cuando de pronto tenemos la posibilidad de estar a solas y de pronto como que de cierta manera hacer como esa autoevaluación y mirar detalladamente cómo estamos manejándonos nosotros en cuanto a cada aspecto de la vida. ¿Listo? Entonces, la autoestima como tal es la aceptación y el aprecio de uno mismo como tal, ¿cierto? Se considera un proceso, obviamente, como les dije anteriormente, de autoconocimiento, de autoconcepto, ¿cierto? De autoevaluación, de autoaceptación y de autorrespeto, ¿sí? Porque es que nosotros muchas veces, ¿cierto? Hasta en ocasiones nosotros como que perdemos la oportunidad de respetarnos y de aceptarnos tal cual y como son, y como somos, ¿no? Entonces, pero antes de entrar a esta parte, vamos a entrar a esa parte del autoconocimiento, ¿sí? Que hace énfasis a conocerme, ¿cierto? A descubrirme, ¿sí? Como conociéndome detalladamente cuáles son esas capacidades, ¿cierto? Las limitaciones que yo tengo como personas, las habilidades y las virtudes que a mí me constituyen como tal, ¿cierto? El autoconcepto es la imagen de sí mismo, ¿cierto? De cómo nosotros nos describimos ante las demás personas como tal, ¿verdad? Y qué concepto y percepción tenemos de nosotros. ¿Listo? Tenemos también esa autoevaluación que básicamente es cuando yo les digo que cuando sacamos esos espacios o ese tiempo de ocio para podernos reconocer, ¿cierto? Ese juicio donde nosotros tenemos la posibilidad de evaluarnos, ¿cierto? De mirar mi conducta, ¿cierto? De acuerdo a lo que obviamente ha implantado una sociedad, ¿cierto? Y aquí vamos a hacer énfasis a la moralidad como tal, haciendo atribución a las normas a las cuales estamos expuestos cuando nacemos dentro de una sociedad. Ustedes saben que desde el momento que nosotros llegamos a esta tierra, ya tenemos consigo unas reglas y normas impuestas por la sociedad que sabemos que tenemos que hacer caso a ellas, ¿verdad? Entonces, acá entra un punto también donde se hace énfasis a lo que nosotros como lo bueno y lo malo, ¿cierto? Gracias a la conciencia que obviamente se nos ha dado para reconocer si lo que estamos haciendo
está bien o está mal, ¿cierto? Obviamente, agregándole esos valores que yo les decía, ¿cierto? Esos pilares que obviamente nos dan desde las pautas de crianza, se nos dan pues de acuerdo a la cultura que también maneja una sociedad y conforme a cómo debe ser obviamente nuestra conducta, pues de acuerdo a todo, a todos estos prototipos que se han impuesto allí, ¿no? Tenemos también la parte de la autoaceptación como tal, ¿cierto? Nosotros sabemos que en esta vida estamos llenos de aciertos, en donde podemos pues obviamente lograr lo que nosotros nos proponemos en nuestra vida cotidiana, ¿cierto? Pero así como también sabemos que podemos cometer cualquier error en nuestra vida, ¿cierto? Que también como personas a veces no somos perfectas y a eso le llamamos defectos como tal, ¿cierto? Pero además de eso, sabemos que cuando aprendemos a reconocer esos errores, a reconocer esos defectos que tenemos y a trabajar en ellos, se le llama también a algo muy bonito y son esas cualidades, ¿sí? Cuando yo aprendo a reconocer que estoy fallando, ¿cierto? Entro a ese punto de tener la cualidad de bajar la cabeza en el momento que comete un error, tratando obviamente de hacerlo mejor, de pronto para no generar más este problema, ¿cierto? Otra cualidad de pronto cuando yo puedo analizar diversos puntos de vista, ¿cierto? Para dar solución a todas estas problemáticas que muchas veces nosotros tenemos a lo largo de nuestra existencia. Y por último, lo que yo les decía, el autorrespeto, ¿cierto? Que es la aceptación de mí y las demás personas. ¿Sí? ¿A qué hago énfasis con esto? Y ya se me volvió muletilla, pero hacemos acotación a esta parte porque es que nosotros sabemos que dentro de una sociedad como tal, pues siempre vamos a estar a la compañía de las demás personas, donde yo, como les decía, en esta parte de la autoevaluación, yo no puedo pasar por encima de esas normas y esas reglas que la sociedad me ha impuesto, ¿sí? Porque pues estaría incurriendo en algo que se llamaría en generar esos antivalores, ¿cierto? En de pronto hacer lo que no está allí permitido, ¿sí? Y entraríamos ya a generar una mala conducta, ¿cierto? Entonces, dentro de mi autoestima tengo que también tener claro que yo tampoco puedo llegar a afectar a las demás personas que viven conmigo. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí o hasta ahí hay alguna pregunta? Claro, profe. Listo. Claro, profe. Entonces, para esta parte vamos a realizar la siguiente actividad. ¿Listo? La idea de la actividad del día de hoy es que ustedes se hagan una carta a ustedes mismos, ¿sí? Dirigida a su versión anterior, donde tengan la posibilidad de agradecer por las situaciones que han afrontado hasta el día de hoy. ¿Listo? Esa es la primera parte. La segunda parte van a realizar una lista de virtudes positivas que ustedes tienen, ¿sí? Solo me van a hablar de esas virtudes positivas, cualidades, como lo quieran llamar ustedes, ¿listo? En esta parte, ¿listo? Para que lo tengan claro. Entonces, esa va a ser la actividad del día de hoy, que ya correspondería a las 4 actividades que ya llevamos, ¿listo? ¿Hasta ahí hay alguna pregunta o todo ha quedado muy claro? O sea que debemos hacer una carta para nosotros mismos Sí. resaltando nuestras cualidades del pasado. No, O en esta parte del primer puntico, ¿sí? Van a realizar una carta dirigida a ustedes, ¿sí? Agradeciéndose por todo, por todas las situaciones que ustedes han afrontado, ¿sí? Es decir, de pronto esta situación de la pandemia, ¿sí? Cómo han podido superarla, ¿sí? De pronto, no sé, de pronto que hayan podido lograr
un propósito que tenían impuesto hace mucho y que lo están logrando en este momento, como de pronto haber seguido la opción de estar estudiando, de pronto a nivel familiar, de pronto haber cambiado algunas cositas y haberte moldeado de pronto a ser una persona más paciente, ¿cierto? De pronto más pacífica en cuanto a unas situaciones que a uno se le presentan, ¿sí? Porque nosotros por naturaleza en ocasiones a veces nos exaltamos por todo, ¿cierto? A veces queremos que las cosas nos fluyan y no tenemos la suficiente capacidad para esperar, ¿cierto? A veces somos tan perfeccionistas que quisiéramos que las cosas sucedieran en un abrir y cerrar de ojos y que nos saliera como todo lo hemos planeado, ¿sí? Toda esta parte, ¿listo? Entonces, para esta actividad, vamos a ver si sí, yo creo que sí alcanzamos para poderla socializar, ¿listo? No sé si mi profe ya tendrá listo el video o la reflexión, pues para que ustedes la vayan escuchando un poquito, pues me pareció importante. Y si no, pues ustedes también la pueden buscar en su computador o dispositivo. Sí, profe, yo creería que es mejor porque es que estoy desde el celular y no he podido compartir. Entonces sería mejor Ah, colocar el listo, nombre. listo, no hay lío, chicos. Entonces, listo, mi profe. Hagamos una situación pequeñita. Entonces, ustedes de tareita van a escuchar esta parte o este videíto por YouTube. Es una reflexión muy bonita, ¿sí? Se llama Desiderata, así tal cual y como les estoy diciendo. Es de autor anónimo, ¿sí? Entonces, la idea es que lo escuchen detalladitamente. ¿Listo? Y ya, esa parte les servirá muchísimo para este primer punto que tienen que Profe, realizar en esta carta. Cuéntame, ¿cómo se llama? Desiderata, autor anónimo, ¿listo? Aparece en YouTube. Esta sí aparece en YouTube, ¿listo? Por si tienen alguna duda. ¿Listo? En esos 9 minuticos que tenemos, el ideal es que vayamos realizando toda esta parte. Si alguien tiene alguna duda o inquietud, me puede ir diciendo para yo poderle colaborar. ¿Listo? Todo bien. ¿Listo? Si alguien tiene alguna duda. Con respecto, bueno, mientras que ustedes van trabajando en su actividad, ¿verdad? Voy a comentarles algo y es que he visto pues ya muchos trabajos que ustedes han ido realizando. Yo les agradezco mucho por la participación que han tenido hasta el momento, pues porque se ha evidenciado mucho el compromiso en cuanto a los trabajos del área. Entonces, cualquier dudita o inquietud que vayan teniendo, pues me la van indicando. La idea es que ya el día de hoy, pues yo les pueda subir las guías, ¿sí? A cada uno de sus directores para que ellos muy amablemente me les entreguen hasta dónde vamos con los talleres, ¿listo? Entonces, yo creería que a más tardar a las 7 de la noche o el día de mañana ya sus directores pues van a tener este material a la mano donde pues obviamente les van a enviar estos trabajitos, ¿listo? Entonces les agradezco muchísimo esta. En cuanto a las personas que también necesitan ponerse al día, recuerden escribirme al WhatsApp. Esta semanita pues tuve la posibilidad ya de responder todos los mensajes que tenía, entonces ahí estamos al pendiente de las cosas, ¿listo? Entonces, cualquier dudita o inquietud que tengan, me van diciendo, ¿listo? Ahí están los microfonitos abiertos por si alguien tiene alguna duda en este momento. Más sin embargo, en lo que resta de minuticos, yo voy a colocar acá, a ver si me lo deja colocar. ¿Listo? ¿Alguien va a hablar? ¿Alguien tiene una pregunta? Porque vi que alguien está abriendo como el micrófono. No sé si alguien tiene alguna inquietud. Profe, una pregunta. Cuéntame.
Es que yo no me he podido conectar a las clases anteriores, hasta ahora hasta la primera. Ah, listo. ¿Cómo nombre? Jimmy Rodríguez. Jimmy, no te preocupes, Jimmy. Nosotros hemos dejado un canal de YouTube para ustedes, ¿sí? En el cual pues la indicación, una de las indicaciones es que ustedes pues obviamente se suscriban a este canal y tengan la posibilidad de ver los videos y pues ponerse al día hasta la fecha, ¿listo? Entonces, recuerden ahí los van a encontrar todos. Vale. Jimmy, si no tienes este canal de YouTube, por favor me escribes a mi número, ¿listo? Al 311-865-6181, que yo ahí con todo el mayor de los gustos te envío el link para que veas no solo lo del área de humanismo, sino también lo de todas las materias y te coloques al día, ¿listo? Vale, muchas gracias. Listo, ¿no? A ti. Listo, permíteme un segundo a ver si puedo conseguir este video por acá. Profe, una pregunta. Cuéntame. La actividad esta que aparece en la pantalla, hay que realizarlo. Sí, señora. Es para que la vayamos realizando ya en este momento, ¿listo? Ese es el ideal, querida. No, es que todos salen así, bueno, no sé. ¿Alguien está ahí? Ya todos apuntaron la actividad, que no se vayan a ir sin apuntar de pronto los punticos que están ahí, ¿listo? Yo ya. ¿Listo? Entonces, porque ya se nos va a acabar el tiempito. Cuéntame. Las actividades que hasta ahora van es la del collage, ¿cierto? Sí, señor. Y la de... La lista de sueños y el mapa conceptual de hace 8 días, ¿listo? Y pues la listo. actividad del día de hoy. Ajá. Todo eso se puede hacer como, o sea, no se hace cuaderno, ¿cierto? Lo puedes hacer en una carpeta, querido, ¿listo? Listo. Todo lo van agregando, recuerden que todo lo tienen que ir agregando a una carpeta porque a lo último se les va a pedir este material de manera física. Entonces la idea es que obviamente tengan este trabajo listo para ese momento, ¿listo? Pero eso ya se les va a decir a lo que vayamos terminando el proceso, ¿vale? Entonces, muchísimas gracias a ustedes. Agradecerles a todos pues por el compromiso y pues una vez más por estar acá, ¿listo? Vale, gracias, profe, que esté bien. Gracias. ¿Listo? Gracias. Gracias a usted, profe. Listo, Dios los bendiga. Gracias, profe. Chao, profe, que pasen una tarde. Igualmente.